Bien, ya estamos en la Junta Médica listos, ¿no? Para hablar con el doctor Carlos Malpica, con Isis y con Cristian, ¿no? Bueno, más que nada para aprender qué hacer cuando una persona se desmaya, ¿no? Puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en la casa, con un familiar, con un desconocido, etc. Doctor, bienvenido. Muy bien. Bueno, es una de las emergencias más frecuentes, la inconsciencia. Puede ser temporal o puede ser por largos minutos. Prolongado. Entonces, la idea es simular primero un desvanecimiento. O sea, acá ya encontramos a la persona inconsciente. Ahora, no es tan importante el saber o tratar de identificar la causa. Lo más importante es qué es lo que hacemos de manera genérica, ¿no? Y qué es lo que vamos a buscar como signos de alarma. Cristian, por favor. Cristian, Sí. hacemos que haga de todo el pobre Nuestro Cristian. experto en convulsiones. Entonces, tenemos una persona inconsciente. Lo ideal sería que alguien presencie y nos dé el tiempo exacto, aproximado, de cuánto tiempo está inconsciente. Lo más frecuente en jóvenes, por ejemplo, han estado mucho tiempo de pie, deshidratados, gente que ha estado expuesta a la altura, tuvo una mala noche, fatiga, etcétera, y hace una lipotimia, hace un leve desvanecimiento, va a escuchar un zumbido de oídos, va a ver todo blanco, todo plomo, todo negro, y se desvanece. Y a los segundos se reincorpora. Entonces, si es un solo evento, decimos siempre, una golondrina no hace el verano. Si el tema es repetitivo, entonces hay que buscar cuál es la causa. También podría ser el inicio de una convulsión, es otra posibilidad. Ajá. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en personas mayores. Personas mayores pueden ser varias cosas. Puede ser un infarto cerebral, puede ser una arritmia cardíaca, puede ser un estado de una infección generalizada, pueden ser varias cosas. Por eso, más que la causa, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es verificar la vía aérea, porque la causa por la cual una persona inconsciente muere es porque se obstruye la vía aérea. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de permeabilizarla. ¿Cómo hacemos? Hay una manera que se llama frente-mentón. Ponemos una mano en la frente, la otra en el mentón y hacemos un leve tiro hacia atrás. Ok. Nunca se debe poner la mano debajo de la nuca. ¿Por qué? Porque podemos lesionar, o sea, antes, muchos años atrás se decía la hiperextensión del cuello, pero se ha visto que no es positiva, al contrario, puede dañar al paciente. Ni ponerle, por ejemplo, yo qué sé, la chaqueta como si fuese una almohada. El problema es que vamos a angular Ajá. el cuello y puede favorecer a cerrar la vía aérea. Entonces la cabeza hacia atrás. La cabeza inicialmente hacia atrás, no es una posición neutra para hacer una evaluación. Ajá. Lo segundo que tenemos que verificar, que es de gran ayuda, es si el paciente respira o no respira. Muy parecido a la secuencia de RCP, ¿no? Sí. Entonces, lo que está haciendo ahorita Isis es la maniobra ver, escuchar, sentir o ver, oír, sentir. Lo que hace es mira el tórax del paciente, lo que vamos a ver es si el tórax se moviliza o no. Claro. Ajá. Va a sentir si entra o sale aire y va a ver, o sea, va a ver si el tórax se moviliza, va a escuchar el sonido del paso del aire y va a sentir el aire. Si el paciente ventila, entonces eso es bueno. Ya tenemos que está inconsciente, pero que ventila. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es llamar a un servicio de emergencia porque es un paciente que no vamos a poder manejarlo solo. Entonces, llamamos al 106 y lo que vamos a explicar es primero la ubicación, muy importante dónde estamos. La dirección y de preferencia una referencia con la altura o cuadra de alguna avenida principal, claro, que sirva de derrotero, sí. Pues decimos calle 5, ¿no? ¿Cuántas calles 5 hay en Lima, en un distrito, ¿no? Una vez que ya tenemos que el paciente ventila, lo que hay que ver en todo caso, observar la escena, ¿no? Hay medicamentos, hay algún signo de violencia, hay alguna herida. Una persona de 65 años o más con una caída de solamente una silla puede romperse una cadera. Así es. Entonces, no minimicemos. Por eso, lo ideal sería no mover al paciente. Si está respirando, no movamos al paciente hasta tener la ayuda suficiente para poder movilizarlo. Porque incluso se podría haber golpeado la cabeza también, ¿no? Al momento de Exactamente. caer. Ajá. Siempre decimos que detrás de una posible enfermedad puede haber oculto un trauma. O a la inversa, detrás de un trauma puede haber una enfermedad. Mucha gente, por ejemplo, manejando, ha tenido cuadros de hipoglicemia, por ejemplo, Claro. o han convulsionado, ¿no? Se generó un accidente de tránsito, todos vemos el trauma, pero de fondo había una enfermedad, una enfermedad médica, ¿no? Una condición médica. Ahora, en el caso de Cristian, digamos que ha caído, ¿no? Boca arriba, pero otras personas de repente pueden caer de forma diferente. Ahí, sí. ¿Qué hacemos? Porque nos dice que no lo movamos, que lo dejamos ahí nomás. Lo
Ideal es tratar de no movilizarlo, excepto que el paciente tenga dificultad para respirar. Si hay dificultad para respirar, hay que ponerlo en la posición en la que está Cristian, de cúbito dorsal o apoyado sobre la espalda. Esa es la recomendación. Si el paciente quedó de costado y está respirando, mejor no lo movamos. Ahí lo dejamos. Ahora, si la inconsciencia continúa y no hemos podido, el paciente no se ha recuperado, no se ha restablecido, entonces existe la posibilidad que el paciente pueda vomitar. Entonces, en esta posición, si el paciente vomitase, se podría ahogar con el vómito. Entonces, hay una posición que se llama posición de recuperación, que es la que vamos a hacer. Lo vamos a colocar de costado, de preferencia sobre el lado izquierdo del paciente. ¿Por qué? Porque como sabe el corazón, el bronquio izquierdo es un poco más horizontal. Entonces, de alguna manera tiene un efecto de protección y evita que se aspire. Muy bien. Acá lo hicimos a la derecha, pero no hay problema. Aquí por cuestiones técnicas. Sí, lo importante es cómo queda la cabeza y que quede de costado. Lo que hay que observar es si hay secreciones, saliva y en todo momento vigilar que esté ventilando. Si el paciente ventila, entonces también tiene pulso. Si el paciente no ventila, habría que verificar pulso y hacemos la secuencia de RCP. Ahora, estas técnicas de colocar algodón con alcohol para que se levante, ¿realmente funcionan? Bueno, sí ayuda porque el alcohol es un poco irritante, ¿no? Antes en los hospitales había el amoníaco, ¿no? Había unas tabletas de amoníaco, uno las rompía y hacía que reaccione, sobre todo en pacientes que han tenido cuadros de estrés agudo y hacen lo que se llama una crisis de histeria o una crisis de adaptación. O sea, es posible. El problema es que como no somos médicos, es difícil determinar si el paciente está simulando o si realmente tiene pues una condición médica grave, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando el paciente empieza ya a recobrar la conciencia? Lo que hay que tratar es de preguntarle si está orientado o no, si se acuerda qué pasó, si se golpeó, si le duele algo, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que ha tenido un estado de inconsciencia y se levanta con mucho dolor de cabeza o empieza a vomitar, tenemos que pensar que hay un tema neurológico, ¿no? O sea, de todas maneras, ese paciente tiene que ser evaluado por un médico. Y quiero preguntarle a Cristian, ¿qué tal la siesta? Muy duro, dice el colchón que le han puesto. Venga más acá, ¿no? Para colocarnos bien. Entonces, bueno, es importante ya lo que hemos aprendido el día de hoy con el doctor Carlos Malpica. Como siempre, chicos, muchísimas gracias por ayudarnos, ¿no? Para graficar mucho mejor. Muchas gracias. Eso, ¿no? Entonces, el algodón con el alcohol... Es una ayuda, sí, es una ayuda. Sí, es una ayuda. Pero no es necesario... Sobre todo, tiene un efecto que causa la náusea, ¿no? El paciente está nauseoso, uno le hace una torunda con algodón y calma en algo la náusea. Como que refresca. Ok, entonces repasamos lo que nos ha enseñado el doctor Carlos Malpica. Si una persona se ha desmayado boca arriba, como lo ha hecho Cristian, ¿no? La cabeza hacia atrás, ¿no? Hacemos bien, verificamos que tiene pulso, que respira. Abrimos la vía aérea. Abrimos la vía aérea. Y comprobamos si respira o no. Y lo movemos hacia el lado izquierdo. De preferencia sobre el lado izquierdo. Esa es la posición de recuperación. Punto importante, llamamos al 106, que es el número del SAMU. Si es que hay una emergencia, para tonteras, no llamen. ¿Sí o no? A ver, en la mesa de la Junta Médica, ¿tienen alguna consulta? ¿Que me vais a desmayar, Leslie? No, a Jimena le voy a decir que voy a llegar tarde, para que se desmaye Jimena. Cuando llegamos tarde, ¿no? El equipo de producción está a punto ya a punto de desmayarse. Del desmayo. Sí, lo interesante es que lo que han hecho ahora está perfecto y que hay otra persona que tiene que ir llamando al 106. Sí, ¿no? si hay alguien que está adicionalmente a la que está atendiendo, sí. Pero si no, uno mismo coge el celular, lo pone en altavoz, presiona el 106 y lo van a atender, ¿no? Claro, ya, esa es la idea, ¿no? Si nos ponemos en un caso extremo, imagínense que dos personas ya adultas mayores, una se desmaya. Bueno, ha pasado. O sea, hay situaciones en las cuales están dos personas mayores, una se lesiona y la otra persona intentando ayudarlo también se cae. Así es, ha pasado. O sea, sí. Todo, esa es la ley de Murphy, ¿no? Todo lo que pensamos que no puede pasar, pasa. En la vida real es posible que pase. Entonces, en este caso, si hablamos ya de dos adultos mayores, lo mejor es que llamen inmediatamente al 106. ¿no? Sí, inmediatamente, sí, al número de emergencia. Perfecto, muy bien. Bueno, agradecemos, ¿no? Una vez más a nuestros invitados, al doctor Carlos Malpica, a Cristian y a Isis por haber estado aquí en el programa. Otra cosa más que aprendemos. Muchísimas gracias. Gracias, María. Vamos a la pausa, pero tenemos antes, ¿no?